Bienvenidos. El día de hoy en este espacio vamos a trabajar lo referente a las componentes rectangulares y sus efectos, también conocido como descomposición vectorial. Para esto nos vamos a valer de una herramienta conocida, muy útil, de múltiples funciones como GeoGebra. Vamos en primer lugar a mirar lo que hace referencia a los objetivos que nos vamos a plantear el día de hoy. En primer lugar es graficar en el plano cartesiano el vector o los vectores y su componente. Esto hace parte de lo que es nuestro análisis, de la parte analítica. De ahí podemos sacar muchas conclusiones, lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Tengamos en cuenta que si estamos trabajando en dos dimensiones, como en nuestro caso X y Y, pues vamos a obtener dos componentes, componente para X y componente para Y. Y luego nos vamos a ayudar de una serie de métodos y procesos matemáticos que nos van a permitir alcanzar o lograr o hallar la parte numérica, los valores numéricos, las magnitudes, tanto de las componentes, el ángulo, la resultante. Para este caso vamos a encontrar las componentes, la resultante de un vector que vamos a llamar A de magnitud 5, fíjense aquí lo tenemos, un ángulo de 50 grados, hallamos componente en X, componente Y, resultante y su ángulo de inclinación. Entonces vamos acá, nos trasladamos a GeoGebra y miren cómo vamos a obtener el vector. Ya alcanzaron a ver, me voy a devolver un momento para que vean. Tengo el vector B de magnitud 5 con un ángulo de 50 grados. Entonces yo voy a trazar la primera componente, voy a trazar Y. Es esta línea que tengo aquí en verde, paralela al eje de Y, de ahí su nombre, componente en Y. Y luego trazo la que iría sobre el eje X, componente en X, la voy a trazar de otro color. Ahí tengo las dos componentes, como les decía hace un momento, tenemos dos dimensiones. Y en este punto donde se tocan las dos líneas se va a formar un ángulo de 90 grados, ángulo recto, de ahí que vamos a trabajar y vamos a formar triángulo rectángulo. Dentro de mi análisis, ¿qué tengo en cuenta? Uno, ya saqué las dos componentes. Dos, como estoy trabajando en mi primer cuadrante, los signos de esas componentes van a ser positivos. Tengamos en cuenta el punto donde me encuentro, donde sea ahí el vector, esos signos pueden cambiar. Pueden ser ambos negativos, uno positivo, otro negativo. Una vez tenga yo realizado la parte gráfica, este análisis, entonces yo me voy a la parte numérica, ayudarme de una serie de fórmulas trigonométricas que me permitan hallar el valor de la componente. Entonces voy a hallar la primera componente. La primera componente que vamos a hallar es la componente X del vector. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Observen que esa fórmula está dado por A coseno de teta. Tengan en cuenta siempre que para la componente en X voy a trabajar con el coseno, así como la componente en Y voy a trabajar con otra razón trigonométrica. Simplemente es utilizar esta fórmula y reemplazar. Reemplazo 5, teta que es 50, con la ayuda de la calculadora saco coseno de 50, me da 0,64 y otros decimales, pero como les he recomendado en otras ocasiones, vamos a trabajar solamente con 2. Realizo la multiplicación y obtengo este valor. Yo les voy a dar unos segundos para que ustedes prueben con su calculadora y lleguen a esa misma conclusión numérica. Hago énfasis, cuando estoy trabajando con coseno es para la componente en X. Cuando tenga la componente en Y voy a trabajar con el seno. ¿Listo? Verificado. Continuamos. Para Y, la fórmula es, como les decía ahorita, componente en Y, voy a trabajar con seno. La forma es la misma, lo que me va a cambiar es la razón trigonométrica a utilizar. Repito, para X coseno, para Y seno. Reemplazo, tomo la calculadora, igual manera, marco seno de 50, me da 0,76.
multiplico y en este caso me da para la componente y un valor de 3,83. Nuevamente tómense unos segundos, prueben con su calculadora y miren cómo pueden llegar al mismo valor. Entonces tengo la componente en X y la componente Y, ahora voy a hallar lo que es la resultante. Para la resultante me voy a ayudar de una fórmula conocida por todos nosotros que es el teorema de Pitágoras. Tomo el primer elemento, lo elevo a la 2, tomo el segundo, lo elemento a la 2. En este caso sería la componente en X, que es 3,21, fíjense, y el segundo sería la componente en Y, que es 3,83. Elevo a la 2, sumo, cada una me da para la primera 10,30, para la segunda 14,66, sumo y saco raíz. Recuerden varias cositas, por ejemplo, por propiedades de la radicación, yo en la suma y en la resta no puedo separar. Por eso el orden es, elevo una a la 2, primera componente, componente en X, luego elevo la componente en Y a la 2, tengan mucho cuidado con los decimales, sumo, una vez sume, para mí el resultado es 24,96, saco lo que es la raíz cuadrada y me queda como valor para la resultante 4,99. Nuevamente les voy a dar unos segundos para que verifiquen en su calculadora. Tengan en cuenta, cada vez que usted va a traer la calculadora, ojo con los signos de agrupación, ojo con las operaciones. En los otros ejercicios donde ya estemos manejando componentes negativas, tengan mucho cuidado en este mismo manejo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta hallar el valor del ángulo. La componente en X, coseno. La componente en Y, seno. Para el ángulo, entonces voy a utilizar la tangente. Por definición, tangente es lado opuesto, lado adyacente, en este caso componente en Y, componente en X. 3,83, 3,21, cancelo las unidades, me queda 1,19 la división. ¿Qué hago ahora? Manejo de calculadora. Voy a hallar el ángulo correspondiente a esa razón. Entonces, voy en la calculadora, recuerdo, shift, tangente, enseguida en la pantalla me aparece tangente a la menos 1, coloco 1,19, doy igual. Pero yo quiero el valor del ángulo. Nuevamente me voy a la calculadora, marco X, la tecla grados y obtengo como resultado que para este ángulo un valor le corresponde a 50 grados. Fíjense la utilidad del tema y lo sencillo que es. Simplemente es hacer buen análisis, tener cuidado, buen uso de las operaciones, la calculadora. Como les he dicho en videos anteriores, antes de empezar a trabajar con la calculadora, recuerden tenerla bien configurada. Les agradezco mucho por su atención, gracias y nos vemos en una próxima ocasión.